Listo. Bueno, pues buenas tardes, buenas Ya. noches o buenos días, dependiendo a qué horas vean ustedes este programa. Les agradezco que se hayan conectado. El día de hoy vamos a entrar a leer el Evangelio de San Mateo. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo a partir del capítulo 13, versículo 47. Estamos viendo, pues, sobre la prédica de Jesús, sobre lo que Él nos quiere enseñar sobre el reino de los cielos. Había dicho que el reino de los cielos es semejante a una perla, Ujú. semejante a un tesoro escondido, y hay muchas formas de explicar esto. Una de ellas es que es el tener, el obtener, el conseguir para nosotros el reino de los cielos, que depende de Cristo, porque es un don gratuito, es más importante que todo lo que podamos llegar a tener aquí en esta vida. Entonces hay gente que, pues gracias a Dios, le ha ido muy bien y ha juntado y tiene y no se preocupa. Bueno, eso no vale nada frente a lo que va a tener en el reino de los cielos. Inclusive hay gente, dice ahí las parábolas, dice, esa persona, el que encontró la perla preciosa, una perla de gran precio, dice, vende todo lo que tiene con tal de obtenerla. Es igual, todo lo que tú tienes, véndelo, o si no te deshazte de él, que eso no te arrastre para que obtengas la perla fina que es el reino de los cielos. Y vamos a continuar con esas parábolas. Ahorita les voy a pedir por lo pronto que me acompañen con la oración para Mm. pedirle al Espíritu Santo pues nos oriente, nos ilumine, nos permita entender lo que Él inspiró para escribir, ahora nos inspire para poderlo entender. Y no solamente entender, sino también ponerlo en práctica. ¿Sí? Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, seguimos ahora. Les voy a poner la Biblia de Jerusalén. Aquí estamos. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Permítame. En San Mateo 13:47. Es una parábola. Mateo agrupa. Primero vimos 10 milagros, luego vimos 10 relaciones o 10 relatos y así va agrupados. No los distribuyó en el tiempo, sino que los agrupó por segmentos. Y ahorita estamos viendo el segmento de a qué es o a qué se parece el reino de los cielos, ¿correcto? Entonces dice así, que el reino de los cielos también es semejante al reino, dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos, al tiempo que tiran los malos. Así sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Aquí es algo interesante, pues se parece mucho a aquello de la hierba que crece entre los plantíos,
¿verdad? Ujú. Hasta el final de los tiempos es cuando hay esa separación. Aquí también el reino de los cielos lo asemeja a una red que captura peces, pero separar los buenos de los malos es hasta el fin, al final del mundo, aquí lo dice. Ahí van a venir los ángeles y van a separar a los malos de los buenos. ¿Sí? Dice aquí, separarán a los malos de entre los justos. No habla de buenos, habla de justos. ¿Qué es un justo? Para el Antiguo Testamento y también para los evangelios, un justo es una persona santa. ¿Y qué es una persona santa? Una persona justa. ¿Y qué es ser justo? Es darle a Dios lo que le corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo. Entonces, de entre esas personas que son justas, hay ahí peces malos. Entonces llegan los ángeles y sacan esos peces malos y los echan en el horno de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que es hasta el fin de los tiempos. A veces estamos nosotros muy preocupados y, Señor, por favor, hay gente mala entre nosotros. Es hasta el Ujú. final. Hay que soportar. Ay, ¿Habéis entendido todo esto? Le respondieron sí. ¿Habremos nosotros entendido? Esperamos que sí. Y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. viejas. Bueno, luego viene una sección narrativa, como les decía, Mateo hace secciones, hace agrupamientos. Aquí vamos a ver una narración. Aquí vamos a narrar o vamos a leer narraciones sobre lo que Jesús hizo. Vamos a ver. Visita a Nazaret. Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de ahí, de vuelta a su patria. Se puso a enseñarles en su sinagoga, de tal manera que se preguntaban maravillados. ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Esto ha traído por consecuencia que mucha gente que no sabe dice que Jesús tuvo hermanos, que María no fue siempre virgen porque tuvo más hijos. Entonces, esto ya lo hemos discutido y analizado y vuelto a analizar muchas veces. Para empezar, la palabra hermano en los tiempos de Jesús y desde antes de los tiempos de Jesús, estamos hablando desde los tiempos tal vez desde Abraham, se usaba de una manera muy suelta a cualquier pariente. Es más, la palabra es aj o ajá en aj en hebreo y ¿cómo se llama el otro idioma? Arameo, ajá, ajá, AJ. ¿Qué quiere decir eso? Pariente. Entonces, no son sus parientes, pero aquí como le tradujeron como hermano, eso causa mucho sentimiento. Y resulta que estos cuatro, ya los hemos visto, son hijos de la otra María, porque cuando estaban en la cruz, ahí estaba María, María Magdalena y la otra María. ¿Sí? Y esa otra María es la mamá de Santiago, José, Simón y Judas, Judas Tadeo. ¿Sí? Vendrían siendo primas, porque la otra María es hermana, también le dicen hermana, es más bien es como cuñada. Se cree que esa María está casada con Cleopas, y Cleopas puede ser hermano de San José o hermano de María, pues eran primas, ¿sí? Ok. Y no están todas sus hermanas entre nosotros, o sea, aparte de estos cuatro, habrán de más hermanas. ¿De dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre los suyos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Cuando recordamos los milagros, que fue el relato anterior, siempre le pide fe al que va a recibir un milagro. O sea, Dios te va a hacer el milagro, pero quiere de tu parte algo. ¿Ok?
que tengas fe. Entre más fe tienes, el milagro es concedido. Y dice aquí que ahí no hizo muchos milagros a causa de su falta de fe. Muchas personas no tenían fe en él, entonces pues no les pudo hacer ningún milagro. No que no pudiera, no quiso hacerles milagro. Él te va a hacer un milagro, pero quiere de tu parte algo. Y si de tu parte no pones fe, es decir, creer en él y creer que puede hacer milagros, pues no se te va a hacer el milagro, ¿verdad? Nosotros cuando le pedimos algo a Cristo, a Jesús, a Dios, hay que pedírselo, dice en la oración, dice ahí, pídanlo como si ya lo hubieran recibido. Tengan fe. A lo mejor no lo reciben en ese instante. A lo mejor no van a recibir exactamente lo que están pidiendo, pero esa oración nunca va a quedar desatendida. Dios les va a dar lo que pidan o algo mejor. ¿Y cuándo se los va a dar? No en el momento que ustedes quieren, en el momento que más lo necesiten. Entonces hay que tener fe. Mi oración es escuchada por Dios, escuchada por Jesús. Y me va a cumplir porque tengo necesidad de Él. Me lo va a cumplir. ¿En qué momento? ¿Cómo? Como Él quiera. Él sabe en qué momento es el mejor momento y de qué forma es la mejor forma. Hay que tener fe. Por aquel entonces el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos, este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Recuerden que Herodes le había mandado cortar la cabeza a Juan el Bautista y ahora creía que había resucitado y ahora venía Juan el Bautista, venía haciendo milagros. Y tenía temor, ¿verdad? Porque él le había quitado la vida a Juan el Bautista. Aquí está la explicación o el relato de la muerte del Bautista. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, estaba viviendo con la hermana de su hermano, por la mujer de su hermano, Herodías. Y eso era un pecado, y es un pecado, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, o sea, Herodes quería matarle, temía a la gente porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos ellos. Y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo, tráeme aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se la trajesen. Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Así murió Juan el Bautista. Viene un milagro. Y fíjense que este milagro dice primera multiplicación de los panes, porque en el caso de Mateo habla de que hubo 2 multiplicaciones de los panes. En otros evangelios aparece solo una. ¿Por qué? Porque a lo mejor los otros evangelistas dijeron, ya con una ya explicamos cómo fue, no tiene caso volverla a poner. En el caso de Mateo, pues puso las 2. Vamos a ver la primera. Cuando Jesús se enteró, se retiró de ahí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron, este lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó, no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Replicaron ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente que se acomodase sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces.
Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y se recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Oye, Fernando, Mande. yo, yo tengo desde hace tiempo eso. 5,000 hombres, ¿de veras había tal cantidad de gente? Sí, lo seguía. Eran las es que nosotros creemos que a Jesús lo seguía un grupito chiquito. No, los seguían multitudes, multitudes. Salían de todos los pueblos y los seguían. Claro que hay que dividir en esa multitud. Hay algunos que van por curiosidad. Es como los mítines políticos actuales, ¿no? Van muchos por curiosidad, porque han oído hablar y quieren ver al artista o al político. Otros van porque han recibido a cambio algo, como en este caso de los panes. Les da de comer, van para ver qué les va a dar de comer, ¿sí? Otros van porque realmente quieren oír lo que él predica. Y otros más, los más cercanos, son los que se hacen discípulos de él, que quieren vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Y luego hay un círculo más pequeño que es el de los 12 apóstoles. Entonces, pero eran multitudes, ¿sí? Este milagro ha sido objeto de muchos ataques por la gente atea. Decir, no, 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 eso no puede ser. ¿Saben lo que pasó? Dicen los ateos. Como empezó Jesús a repartirles pan y todos traían en su alforja ahí algo que comer, pues se pusieron a comer, sacaron de su bolsa y se pusieron a comer. No es que haya alcanzado los panes para tanta gente, simplemente fue una especie de muestra que hizo que todos sacaran de sus mochilas la comida y comieran. Entonces, el milagro es que entre sí se compartían. El que no trajo, el que traía mucho le daba al de al lado que traía poco o que no traía. Entonces, el milagro es que la gente compartió sus bienes. No, el milagro es que los panes se multiplicaron. ¿Sí? Los Oye, panes y Fer, los peces. Porque si no, ¿de dónde juntas 12 canastos? Si cada quien traía un poquito y se comió lo que traía o le compartió al vecino, no pudo haber sobrado 12 canastos. Pero aquí para demostrar que fue una verdadera multiplicación del pan, sobraron 12 canastos llenos. Sí, dime. oye, Adelante. Fernando, Ujú, yo de lo que estás comentando, la ujú, primera vez que oí algo distorsionado fue en ujú. este papado. No, ya viene de hace mucho. No, bueno, yo lo oí en este papado, yo no lo había Ujú, oído antes. ujú. Que dijeron que era el Que milagro era que la había gente que hacer a un lado compartía. la milagrería y Ajá. que eso que tú estás diciendo. ¿Sabes cómo se llama esta herejía? Modernismo. El modernismo le quiere quitar a los evangelios todo lo que parezca milagroso, ¿sí? Quieren que sea un relato, según ellos, real. Que todos los milagros, todo lo milagroso, todo lo que es divino, se lo quieren quitar a los evangelios. Eso es parte del famoso modernismo. Es una herejía que nos está atacando desde 1800 más o menos, que empezaron los modernistas, ¿verdad? Y sobre todo empezó también entre los protestantes, es donde más fuerte está esa herejía modernista. Dice, no, aquí no hubo multiplicación, la gente sacó de su mochilita y comió y le dio al vecino. Y luego yo pregunto, ¿y de dónde sacaron 12 canastos llenos de trozos de pan? Si la gente se comió lo suyo y le dio al vecino. Bueno, este milagro es la primera multiplicación. Y fíjense que sí hubo dos, porque fíjense, dice aquí, sobraron 12 canastos. El mismo Jesús va a decirle a los apóstoles, ¿se acuerdan cuando yo les multipliqué los panes y sobraron 12 canastos? ¿Y se acuerdan cuando multipliqué los panes y sobraron otra cantidad de canastos que no me acuerdo? O sea que realmente hubo dos veces esa multiplicación de los panes, en dos lugares diferentes y entre dos personas, entre multitudes diferentes. Bueno, seguimos.
Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla. Estaban en el lago de Genezaret. El lago Genezaret quiere decir lira, el lago de la lira, porque está en forma de una lira. También el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago muy grande, ¿verdad? Bueno, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. O sea, los despacha y se van los discípulos en una lancha, en una barca, a otra orilla. Él se queda y sube a un monte a orar. Al atardecer estaba solo ahí. La barca, que se hallaba ya a muchos estadios distantes de tierra, los estadios es una medida. Haga de cuenta un estadio de portería a portería la medida. Distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya casi al amanecer, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Siempre muy valiente Pedro, muy alentado, muy para adelante. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y fíjense bien, y se puso a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro, al llamado de Jesús, caminó sobre el agua. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso se hundía, porque había perdido la fe, su fe había disminuido, ya no creía que podía caminar. Jesús le dice, ven, dice, camina, ven. Y al perder la fe, pues se empieza a hundir. Y entonces dice, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy interesante. Curaciones en el país de Genezaret. Genezaret es el nombre del lago también, por eso. Genezaret. Genezaret quiere decir la lira, una lira. Terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret. Hay un pueblito. Los lugareños apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaron curados. Entonces, aquí estaban ellos con mucha fe y tenían tanta fe que decían con que toque la orla de su manto y con esa fe quedaban curados, ¿sí? Aquí hay yo lo he consultado, lo he platicado con otras personas. Yo no soy muy dado a las reliquias de los santos, no sé, nunca se me hace así como, no sé, como muy medieval, no sé, como, no se me hace así que vaya conmigo. Pero aquí estamos viendo que su manto, no tocaron a Cristo, tocaron su manto. Entonces a veces una reliquia es alguna parte del santo o del vestimenta del santo y muchos de mucha fe piden al santo su intercesión y tocan esa reliquia y suceden milagros. Suceden milagros con las reliquias. Depende mucho, primero, que le pidan al santo su intercesión. El que hace los milagros no es el santo, el que hace los milagros es Dios, Cristo. Se le pide al santo que interceda ante el Señor, ya que Él está en el cielo y nos consta que está en el cielo, se le pide al santo, oye, échame la mano, pídele al Señor, tengo este problema, esta necesidad, esta angustia. Y tocan. Aquí dice la orla de su manto, y yo diría, y tocan la reliquia. Y dice que cuantos la tocaron, quedaron curados. O sea que por eso hay gente con mucha fe que le pide al santo
y tocando la reliquia se le cumple su petición, ¿verdad? Por eso luego en algunas iglesias hay colgadas frente a las imágenes de los santos o al lado muchas piececitas chiquitas, manos, piernas. Eso ya casi no se acostumbra, pero en parroquias antiguas de México o acá en San Juan de los Lagos y demás, son las famosas, ¿cómo se llaman? Los milagros, ¿verdad? En agradecimiento por el milagro, cuelgan ahí esa piececita, un cochecito, una cosita. Bueno, ese se llama fe popular y es muy buena. Pero que nos lleve a Cristo. El que hace los milagros es Dios. Ni siquiera la Virgen. La Virgen intercede. El que hace los milagros es Dios. Bueno, se acercaron entonces a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén que le dijeron: ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los antepasados, pues no se lavan las manos a la hora de comer? Los judíos, de la lectura del libro del Pentateuco, que ellos le llaman la Torá, la ley, han sacado 613 mandamientos que un buen judío, para salvarse, los tiene que cumplir. Entre ellos esto: lavarse las manos hasta el codo a la hora de cuando llegan del mercado o van a comer. Hay 613 mandamientos que los fariseos se jactan de que ellos los cumplen todos, ¿verdad? Entonces aquí veían que los discípulos no se lavaban las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto mandamiento de la ley. Y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís que el que diga a su padre o a su madre: lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Es decir, este dinero que aquí tengo, yo ya se lo ofrecí a Dios. Entonces esto no te lo puedo, de aquí no puedo tocar nada porque esto es para Dios. Se lo voy a llevar al templo. Entonces dice: oye, espérame. Entonces, en lugar de ayudar a tu padre y a tu madre, tú dices: este dinero o esto que tengo aquí, que podría recibir como ayuda mía, no te lo puedo dar porque yo ya lo tengo comprometido al templo. Entonces dice así: lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Le llaman los judíos corbá. No tiene por qué honrar a su padre y a su madre. Como ya tienes prometido eso al templo, ya tú no tienes obligación de ayudar a tu padre y a tu madre con eso que ya habías comprometido para el templo. Así con vuestra tradición habéis anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. O sea que Dios dice: todo eso lo inventaron ustedes. Todas esas cosas lo inventaron ustedes. Dios nos dio los 10 mandamientos, todo lo demás. Además Jesús todavía lo resume más. Dice: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y dijo Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí están ustedes, no ayuden a sus padres por cumplir un mandamiento hecho por hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. ¿Por qué les dice eso? Por lo mismo, porque entre los 613 mandamientos está qué comidas pueden tener y cuáles no. Por ejemplo, el puerco ni de chiste, ni de cerquita. El puerco no lo pueden comer. Los mariscos sí, lo que no tenga escamas, o sea, un pescado sí lo pueden comer, pero un camarón o un pulpo o ¿qué sería? Una jaiba no pueden comer porque no tiene escamas. Y así nos vamos, una serie de alimentos que no pueden comer porque los contamina, dicen ellos. Ellos comen solamente algo que le dicen comida kosher,
comida que está aprobada por los rabinos. Y Jesús les dice, momento, momento, eso también es un precepto de hombres. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Está hablando de los maestros fariseos. Tomando Pedro la palabra, le pidió, explícanos la parábola. Él dijo, ¿también vosotros seguís careciendo de inteligencia? O sea, piénsenle, le está diciendo, ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y es lo que realmente contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Está hablando de una contaminación espiritual. Claro que hay que lavarse las manos, pero ahí es para que no entren bacterias, ¿verdad? Jesús salió de ahí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea, los cananeos eran una tribu que habían habitado esos terrenos, esos territorios antes de que llegaran los judíos. No eran judíos. Que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Miren cómo le dice, hijo de David, porque el Mesías iba a ser un descendiente del rey David. Por eso le decían, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, les dijo, yo primero vengo a atenderlos a los israelitas, a los de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Fíjense varias cosas interesantes. Mujer, grande es tu fe. Para hacer ese milagro Jesús le pedía fe y ella tenía mucha fe. Por eso le dice, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. La otra es lo de los perritos. Miren, al que no era judío, le decían de muchas maneras. Gentiles, lo que sea, pero una forma poquito despectiva o mucho despectiva era decirles perros. Los que no eran judíos eran los perros. Pero Jesús lo quiso hacer dulce, lo quiso más que hacerlo cariñoso, por eso le dice perritos. ¿Sí? No quiso decirle como le decía el resto de los judíos a los de Caná o a los en general, a los no judíos. Le dice perritos. O sea, no está bien, él respondió Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. O sea, lo dijo con cariño, no en forma despectiva. Por eso ella contesta también, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, pues ahí lo hizo con cariño. Y la otra es que dice que no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, no ha sido enviado más que para eso, pero si los demás quieren acercarse, bienvenidos, ¿verdad? O sea, Jesús empezó a predicar y a hacer su labor primero entre sus paisanos, entre los judíos, los de la casa de Israel.
Pero una vez que ya cumplió eso, ahora sí queda abierto y empezaron a llegar a hacerse discípulos de Cristo y cristianos, ¿verdad? De todos los pueblos. Bueno, pasando de ahí, Jesús vino junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó ahí. Entonces se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. O sea, parte de esa multitud tremenda era gente necesitada de un milagro. Por eso eran miles y miles y miles. Aquí cuando se sabe que alguna persona tiene el poder o como le llamamos, que Dios le ha dado la bendición de curar gentes, se le forman colas de gente, colas de personas a esa persona, a ese curandero o curador, ¿verdad? Hay gente que el Espíritu Santo le ha dado un carisma especial, carisma de sanación, y imponiendo la mano en la herida o donde sea, no en la cabeza, en la herida y demás. En la cabeza solamente pueden imponer las manos los que son sacerdotes. Si es sacerdote el que está curando, sí podría poner las manos en la cabeza de esa persona enferma. Si no es así, le puede tocar el hombro, la herida, el brazo, la mano. Entonces, esos que tienen el carisma de sanación, que es un carisma del Espíritu Santo, pueden curar a la gente. Claro, se le pide a Dios, ellos le piden a Dios y al Espíritu Santo que interceda por ellos y les da ese carisma y la gente se alivia. Pero es Dios el que hace el milagro, no el intermediario, vamos a decir. Bueno, a esas personas se les hacen colas de gente y saben que va a venir a Tampico y hay multitud. Imagínense a Jesús, que había hecho muchos milagros y seguía haciendo milagros. Eran multitudes que traían sus cojos, lisiados, ciegos, mudos y endemoniados también. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y alabaron al Dios de Israel. Aquí está, segunda multiplicación de los panes. Le digo que él sí nos relata las dos multiplicaciones. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que están aquí conmigo. Fíjense, si ya llevan 3 días, los que habían llevado el lonche ya se lo habían comido. ¿Sí? Pues ya 3 días. Bueno, y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos, ¿cómo hacernos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les preguntó Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas llenas. Espuertas son canastos. 7. Yo no sabía de esa otra multiplicación. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A continuación despidió a la muchedumbre, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Entonces aquí sobraron 7. ¿Cuántos habían sobrado de la otra? La primera, 12. 12. Aquí 7. ¿Por qué? Porque aquí eso de que la gente sacó su lonche y no, aquí llevan 3 días de viaje. El que había llevado el lonche ya se lo había comido. Fue una verdadera multiplicación, un verdadero milagro. Bueno, seguimos. Se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que le demostrase un signo del cielo. Cuando dice signo es un milagro. Mas él les respondió, al atardecer decís, va a hacer buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos, generación malvada y adúltera. Piden un signo, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Y dejándolos, se fue.
¿Cuál fue este signo? Jonás estuvo, según el libro de Jonás, del profeta Jonás, estuvo en una ballena adentro Ujú. días y luego ya la ballena llegó a las costas donde iba a ir a predicar y abre la boca y sale Jonás vivo y sin problema y se pone a predicar, a profetizar, porque era profeta, ¿sí? O sea, Ujú. 3 días estuvo en el seno, en el vientre, pero no el seno, en el vientre de una ballena y luego sale vivo. Bueno, eso mismo es el signo de Jonás. Dice, generación malvada y adúltera, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. ¿Cuál es el signo de Jonás? Que a los 3 días salió del vientre de la ballena. Aquí, al tercer día, Jesús va a salir de la tierra, va a resucitar, va a salir del sepulcro. Y ese es el signo. Ahí te demuestro que soy yo quien te estoy diciendo que soy. Yo soy el Mesías. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿será porque no hemos traído panes? ¿Que nos está diciendo Jesús esto de la levadura? No, mas Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres? ¿Y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4,000. ¿Y cuántas espuertas recogiste? ¿Ves? Aquí mismo Jesús está diciendo que hubo 2 multiplicaciones. Aquí mismo. 5 panes y luego acá habla de los 7 panes. O sea, hubo 2 multiplicaciones. ¿Por qué no todos los evangelistas ponen más que una? Porque ellos han de haber dicho, bueno, ya expliqué un milagro y es como los ciegos que Jesús curó, los mudos, pues ponen unos cuantos como ejemplo, no ponen todos porque sería repetitivo. El mismo milagro lo ha de haber hecho muchas veces, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no comprendéis que no me refería a los panes cuando hablaba de la levadura? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Son sectas judías, los fariseos muy estrictos, los saduceos no estrictos, pero eran los que controlaban el templo. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Él dice, la doctrina de los saduceos y fariseos es como una levadura, ¿verdad? Hay que cuidarse de ella porque la gente se va con esa finta. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que un título mesiánico que se asignaba a sí mismo era esto, Hijo del Hombre. Viene de la profecía de Daniel. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. La gente no sabía quién era Jesús y creía que era alguno de ellos. Él les preguntó, ojo, pero vosotros, o sea, ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro se avienta, como siempre, igual que en el agua, que quería caminar, se avienta. Aquí también se avienta. Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ese es el nombre de Pedro, Simón Bar Jona, Simón, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, o sea, tu inteligencia, ni tu mente, ni tu corazón, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra. En el idioma de Cristo le decía Cefas, que tú eres Cefas, piedra. Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, el Hades es el lugar de los muertos, el infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo, que él era el Mesías. Aquí hay un montón de enseñanzas. Vamos a empezar. Nosotros sabemos que Cristo edifica una iglesia. Mira, aquí dice, vamos a ir despacito, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo primero. Fíjese que, ay Dios, no dice fundaré mi iglesia. No voy a fundar mi iglesia, la voy a edificar sobre esa piedra. La iglesia está desde los tiempos de Jesús, está en edificación y no va a estar terminada hasta el fin de los tiempos, cuando baje del cielo como ataviada como una novia para desposarse con el Cordero, es decir, con Cristo, ¿sí? Viene del cielo como una novia purificada y viene a las bodas del Cordero. Eso sucede al final de los tiempos. Y sucede que viene la iglesia, porque ahí ahora va a ser la morada de Dios. O sea, la iglesia está en edificación. La piedra sobre la cual se empieza la edificación, la primera piedra es Pedro. Y de ahí en adelante todos nosotros, los seguidores de Cristo, somos piedras vivas de su iglesia, que está en edificación, no está terminada, está llena de problemas. Okay. Pero tenemos una promesa, que a pesar de todas las broncas, las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer, no van a destruir la iglesia. ¿Sí? Eso es lo primero. La segunda dice así. Dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Alguien dice, inclusive lo he oído de gente católica, dice, no. Es que la iglesia no está edificada sobre piedra, está edificada, no, sobre Pedro, perdón, está edificada sobre la fe que tiene Pedro. El hecho de que él haya creído, esa fe que lo llevó a creer que Jesús era el Hijo de Dios, esa es la piedra fundamental, la primera piedra. No es Pedro, es la fe que tuvo Pedro y que lo hizo declarar que Jesús era el Mesías. Yo digo, no. Porque no quieren, es una forma de decir que no hay la autoridad de Pedro sobre la iglesia y por lo tanto los sucesores de Pedro, que son los papas, tampoco. Eso lo dicen sobre todo los protestantes. La iglesia está fundada no sobre Pedro, sobre la fe de Pedro. No, pues eso está mal. Y te voy a decir por qué. Porque le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oye, si la iglesia no va a estar fundada sobre ti, ¿por qué te voy a dar a ti la autoridad? Te voy a dar autoridad porque tú eres la piedra sobre la cual voy a empezar a edificar mi iglesia. Por eso a ti te doy la autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso. Porque si la iglesia que va a edificar Cristo no la edifica sobre la piedra que es Pedro, ¿por qué le va a dar a Pedro entonces esta autoridad? No, pues se le daría en todo caso a todos los apóstoles, ¿verdad? La llave del reino de los cielos se lo da solamente a los apóstoles, solamente a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, cuando veamos estamos viendo el profeta Elías en el Antiguo Testamento, y creo que es lo que sigue en las profecías, una profecía que habla de esto. Acuérdense que las profecías están hechas para dos tiempos. Uno es para el tiempo inmediato, es en aquel caso el tiempo de Elías, y también para un tiempo en el futuro, indeterminado, sobre todo ya en el Nuevo Testamento y al final de los tiempos en algunos casos. Entonces aquí vamos a ver cómo esas llaves implican autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. ¿Sí? Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Eso de atar y desatar se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, ¿verdad?
Si perdonas un pecado, pues allá en el cielo queda perdonado. Pero si no lo perdonas y queda atado, también en los cielos va a quedar atado, ¿verdad? Ujú. Cuando la iglesia, Pedro, que es el sucesor de Pedro, el Papa, establece, por ejemplo, se va a conceder indulgencia plenaria a todo el que atraviese en el año santo la puerta santa y ofrezca se confiese, comulgue y rece una oración especial y demás, se le va a conceder indulgencia plenaria. ¿Está haciendo uso de esto? ¿Está desatando aquí en la tierra algo que queda también desatado allá en los cielos? Es un ejemplo. Cuando el Papa, cuando la iglesia a través del Papa excomulga a alguien, eso tiene efectos en los cielos también. ¿Sí? Entonces, volviendo, aquí Simón dice aquí, bienaventurado, no, acá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Él creyó en esto. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces dice que yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, o sea, tú eres Cefas, pedrusco, piedra grande, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré y sigue edificando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces vemos que la iglesia parece que se está yendo al carajo. No, parece, pero no, porque el infierno no va a prevalecer contra ella. Bueno, seguimos. ¿No hay comentarios sobre esto tan importante? Bueno, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. O sea, Jesús, ya el Padre Dios le había revelado cuál iba a ser su destino final. Mi punto de vista es que poco a poco el Padre Dios le fue revelando cuál iba a ser su misión. ¿Sí? Y esa, poco a poco, y ya llegó el punto que entonces ya tiene la revelación completa y ya sabe lo que le va a pasar con él. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo, ni se te ocurra, Señor. De ningún modo te sucederá esto. ¿Qué? ¿Morir? ¿Sufrir? No, Pedro no quiere. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. O sea, no, Pedro no es Satanás, pero Pedro está siendo influenciado o tentado por Satanás para que de alguna forma debilite la fe o debilite la intención del Señor. Quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, Jesús ya sabía que iba a morir y que resucitaría al tercer día. Ya sabía. Pero que iba a sufrir mucho, sufrir mucho. Y Pedro dice, no, tú no puedes sufrir, aléjate de mí, Satanás. O sea, que no venga Satanás a través tuyo a tratar de tentarme, de disuadirme, se podría decir. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le Fernando, sirve al hombre? se me está acabando la pila. Ya vamos a acabar. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Esto trajo muchos comentarios entre los apóstoles. Entonces, alguno de nosotros no va a morir.
hasta ver al Hijo del Hombre venir en su gloria. Luego lo vamos a comentar. Vamos a quedarnos aquí en el 24, ¿sí? Porque el 24 tengo que explicarles muchas cosas todavía. Bueno, ¿algún comentario antes de irnos? Antes de que se acabe la pila. No, te lo agradezco mucho, de veras. No. No sé qué pasó con esto ahorita, Tú estás palanca. pero, pero me gustó mucho, de veras. Tú estás Mucho. palancas. Y esto último Ya. lo tenemos que repasar 3 veces porque... Sí. Muchas gracias, de veras. Me Bueno, gustó pues yo mucho, les agradezco que se hayan conectado. Espero que Sí. repitan el próximo lunes. Estamos viendo a Isaías, el profeta, Antiguo Testamento. Mientras tanto, les voy a desear gracia y paz. Gracias, Buenas gracias, noches. muy amable. Buenas Gracias, noches. gracias. Gracias por tu